Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se celebra en la iglesia la fiesta de San Francisco de Asís, quien fundó la orden de los franciscanos y renunció a su vida de prestigio y admiración de caballero. Provenía de una familia acomodada y en medio de sus batallas estuvo un tiempo en cautiverio, y después que salió estuvo enfermo, y en ese tiempo sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba. Tiempo después decide dejar su vida de caballero, renunció a sus riquezas y empezó a ayudar a los más pobres. Su vida misma fue un ejemplo de discipulado, entrega y amor. Su orden nos ha legado muchos santos. Dice el Evangelio de hoy que iban Jesús y sus discípulos de camino y a uno llamó. Otros dos dijeron que le querían seguir. Pero quizá al seguirle, algunos querían hacerle bajo sus propias condiciones primero. Quizá seguimos a Jesús y queremos verle en la eternidad, pero acá en la tierra queremos acomodar la forma en que lo hacemos, en que le seguimos. Estar con Jesús exige radicalidad. Ayer vimos que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Allí lo esperaba un tránsito doloroso, pero cuyo destino final sería la gloria. Sin embargo, dice en su palabra que tomó la decisión de ir. Hoy el Señor necesita ver si nosotros realmente tomamos la decisión de seguirle. Vamos a ver qué lecciones nos da hoy Jesús con respecto al Evangelio. Primero, ¿qué buscamos realmente de Jesús? Segundo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tercero, nadie que pone su mano en el arado y mira para atrás sirve para el reino de Dios. Primero, ¿qué buscamos realmente de Jesús? Dice en su palabra que en aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». La fama de Jesús era evidente, y quizá muchos le seguían solo por eso, por su fama del momento. Cuando este personaje se acercó y le dijo que le seguiría a todas partes, Jesús le hizo una especie de advertencia. Si lo que buscas es seguridad y certeza conmigo, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Recordemos que Jesús sabe y sabía lo que hay en el corazón humano. Él examina nuestras intenciones. Quizá vio en este seguidor una búsqueda personal de reconocimiento, más que una entrega sincera al Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos que le queremos seguir? En el calor de un retiro espiritual, en el fogonazo de una homilía que nos llegó al corazón, o por pertenecer a un grupo en el cual sí podamos ser vistos y notados, pero no realmente porque queramos seguirle de verdad. Eso nos hace como la tierra en los pedregales, que cuando se siembra la semilla allí, la aceptamos al principio, pero luego en los momentos en los que tenemos que cargar la cruz, en las dificultades, en el rechazo, renunciamos. Vamos a misa con nuestra pareja, intentamos orar, pero luego en una discusión con ella o con él dejamos de ir a misa. Si Dios nos pide perdonar, hasta ahí llegamos. Si aprendemos que la pureza de corazón nos acerca a Él, pero luego entendemos que debemos ser más recatados en nuestra forma de vestir, o que de pronto Dios nos llama a la castidad, entonces en eso no le seguimos. También, siguiendo al Señor, enfrentamos las dificultades normales de la vida.
A veces pensamos que si le seguimos no nos va a tocar la enfermedad o los problemas. A Jesús lo encontramos en situaciones que muchas veces podrían confrontar nuestra fe. Pero si aceptamos que aún en la enfermedad Él está allí, pues damos un nuevo sentido a esa dificultad cargando la cruz mientras le seguimos. ¿Caminaríamos con Jesús a donde quiera que Él vaya? ¿A donde quiera que Él nos lleve? ¿Le seguiríamos en las buenas y en las malas? ¿Le permitiríamos ir con nosotros aunque no se ve cura para esta enfermedad? Cuando no conseguimos trabajo para pagar las deudas que no esperan, cuando ese hijo adolescente parece empeorar, ¿seguiríamos poniendo nuestra esperanza en Él? Hoy di, yo te sigo, Jesús, y confío en ti. Mario empezó a orar y a pedirle a Jesús por un trabajo. Comenzó a ir a misa y con ayuda de una hermana asistió a un retiro espiritual, retiro del cual salió muy motivado para seguir sirviendo allí. Finalmente consiguió un trabajo, sin embargo sus nuevos compañeros tenían una dinámica muy diferente a la que él quería vivir. Pero para no desencajar, decidió adaptarse a lo que ofrecía el ambiente laboral. Situación que lo llevó a alejarse de Jesús y a empezar a tener problemas en su matrimonio, puesto que empezaron a promover espacios con licor fuera del trabajo cada 8 días. Mario al comienzo se dejó llevar por un instante y quizás su impulso por servir fue solo querer hacer parte de algo y no una búsqueda de una relación genuina. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que muchas veces Él se vale de esas búsquedas superfluas de Él, no genuinas, para también llevarnos a Él. Segundo, deja que los muertos entierren a los muertos. Vete a anunciar el reino de Dios. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. De las 3 personas que menciona el Evangelio de hoy, solo a esta persona le dijo que le siguiera. Pero quien recibió el llamado quería posponerlo para enterrar a su padre. En esa época, enterrar a su padre significaba estar con su padre hasta que él muriera y luego lo seguiría. Jesús no fue condescendiente con el posponer su llamado. Posiblemente sí era su deber estar con su padre, pero lo llamó a otro deber mayor, anunciar el Evangelio. Sus intenciones de estar con su padre no eran malas, pero servirle a Jesús significaba una tarea de honra mayor para Dios. Muchas veces en nuestra vida Dios nos pide replantearnos las prioridades. Muchas veces posponemos a Dios, pensamos en cosas que dan alegría en el contexto del mundo y luego pensamos que después le buscamos. Disfruto la vida y después te sigo. Las personas vamos por la vida atendiendo lo que se espera que atendamos, la familia, la casa, el trabajo, los compromisos sociales, pero muchas veces esas cosas se nos vuelven prioridad aún incluso mucho más que Dios. Cuando nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro trabajo ocupan el puesto que Dios debe ocupar, allí Dios nos llama a replantear nuestras prioridades. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús lo estaba invitando al reino de la vida. Muchas veces pensamos que el disfrute del mundo es vida, pero realmente es esclavitud. La persona que crea que teniendo intimidad con cualquiera está viviendo una vida de libertad, está realmente cultivando una vida de vacío. Dejar que los muertos entierren a sus muertos es tomar la decisión de ir por la vida, dejando atrás personas, situaciones, ideas que nos impiden seguir a Jesús con radicalidad. Esto no significa que vamos a abandonar el Padre que no esté de acuerdo con que nosotros creamos en Jesús. No, significa que vamos a tener en cuenta a Jesús en nuestra relación con nuestro Padre. Significa que no vamos a abandonar a Jesús, pero tampoco abandonamos a nuestro Padre. Es decir, le damos una perspectiva diferente a nuestra relación con Él. Alexandra va a seminarios y a reuniones católicas, pero muchas veces le da prioridad a su negocio sobre Dios y su familia. Antes de empezar su proyecto trataba de buscar mucho al Señor, pero poco a poco ha dejado de buscar en la Eucaristía, en la oración, lo que la ha hecho más fácilmente presa de la ansiedad y el estrés. Extrañaba sus tiempos con Dios y pensaba, cuando consiga a alguien que me ayude, vuelvo a Él. Cuando por fin empezó a trabajar con otra persona, pensó que tenía más trabajo, así que nuevamente pospuso su encuentro con el Señor. Alexandra no entendió que podía seguir entregando todo lo que hacía al Señor, que aún en su trabajo podía seguirle a Dios consagrando lo que hacía a Él. Entonces
decidió aplazarlo. Seguir a Dios no significa estar en la iglesia todo el día. Por supuesto que ir a recibir los sacramentos, visitarlo en el Santísimo, orar, estar en contacto con su palabra, hacen parte de esas prácticas de piedad que deben ser innegociables en la vida de un cristiano, pero con el propósito de estar más cerca de Él. Aún en nuestro trabajo podemos llevarlo a Él, a nuestra casa podemos llevarlo a Él, a cada ambiente donde estemos podemos llevarlo a Él. Tercero, nadie que pone su mano en el arado y mira para atrás sirve para el reino de Dios. Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira para atrás vale para el reino de Dios». Otro dijo que le seguiría, pero que iría a despedirse de los de su casa primero. Aquí Jesús le dice que cuando decides caminar con Él no puedes mirar para atrás. Quizá ir a despedirse de su casa implicaba que los demás opinaran sobre su decisión. Cuando tomas la decisión de caminar con Jesús, no estamos anhelando el pasado o extrañando lo que solíamos hacer o buscando desesperadamente las opiniones de las demás personas sobre la decisión que tomamos. El pueblo de Egipto salió al encuentro de la tierra prometida, pero en el camino encontraron obstáculos. Aún en esos obstáculos debían acercarse más a Dios y tener actitud de gratitud. Pero en vez de eso muchos anhelaron su vieja vida de esclavos. Nadie dice que el camino es fácil, pero nuestra mirada debe estar puesta en la gloria eterna que nos aguarda, que es más grande que cualquier riqueza y persona en el mundo. Esta última historia la protagonizas tú. Cuando sigues a Jesús, Él hace nuevas todas las cosas y empieza a transformar en nosotros hábitos que nos dañan, que no nos hacen bien. Hoy pregúntate: ¿extrañas algo de ese viejo hombre? Es decir, ¿quieres caminar con Jesús, pero extrañas cosas del pasado? Si hay aspectos de nuestra vida que aún nos cuesta dejar, pidámosle al Señor que con su fuerza nos ayude, que nos quite la ceguera y nos permita entender lo bendecidos que somos caminando a su lado. Dice en su palabra: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la salvará. Oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy en día hemos aprendido a rendirnos tan fácil, a vivir una vida light, cómoda, que evita a toda costa la cruz. Señor, queremos seguirte y sabemos que no siempre es fácil. Tú nos dices que amemos a nuestros enemigos y seguirte en eso no es sencillo. Nos dices que nos fijemos en nosotros mismos primero antes de criticar al hermano, y a veces nos vemos con la mano en el arado, pero mirando para atrás cuando caemos en la tentación de hablar mal de los demás. Tú nos dices que fundemos nuestra casa sobre la roca, que eres tú, y aún yendo a la Eucaristía, buscamos la paz en filosofías de yoga, nueva era y meditación, y así en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Amado Padre, ayúdanos a serte fiel, a seguirte con firmeza sin mirar para atrás, porque la paz que tú das no la da nada en el mundo. Enséñanos, Señor, a atender tu llamado, a seguirte con fidelidad, firmeza y con la plena disposición a cargar la cruz de cada día con alegría y determinación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.